Estás mirando la pantalla del móvil. El mensaje de esa persona acaba de llegar. Y en lugar de alegrarte, el pecho se te cierra. No porque haya dicho algo malo, no porque hayáis discutido, no porque te caiga mal. El pecho se te cierra exactamente porque las cosas van demasiado bien. Y eso, por alguna razón que no entiendes, te asusta más que cualquier problema. Empiezas a buscarle defectos, los que ayer no veías. Empiezas a tardar horas en contestar, a construir un muro invisible sin saber muy bien por qué. Y tú ahí, atrapado entre las ganas de quedarte y la urgencia física de huir. Cuando alguien te pregunta qué pasa, no tienes respuesta, porque desde dentro no parece miedo. Parece que simplemente no era la persona correcta. Parece que necesitas más tiempo. Parece que prefieres estar solo. Pero la próxima vez que alguien te gusta, pasa lo mismo. Y la siguiente. Siempre lo mismo. El miedo al amor no es inmadurez. No es que seas demasiado exigente. No es que necesites más tiempo a solas. El miedo al amor o filofobia es un sistema de supervivencia que se activa cuando alguien por fin te trata bien. En este audiolibro de psicología emocional vas a entender por qué pasa, de dónde viene exactamente y, lo más importante, qué puedes hacer ya, esta misma semana, con herramientas concretas para que el miedo al amor deje de decidir por ti. Hace unas semanas vino a consulta alguien que llevaba 4 años sin una relación que durara más de 3 meses. Llamémosle Sergio. 34 años, buen trabajo, personas que le quieren. No tenía problema para atraer a nadie. El problema era siempre el mismo. En cuanto alguien empezaba a importarle de verdad, Sergio desaparecía. Me dijo algo que se me quedó grabado. No es que no quiera estar con nadie, es que cuando estoy, algo en mí busca la salida. Quédate hasta el final porque la tercera herramienta que le di a Sergio, la que él mismo dice que lo cambió todo, es la que casi nadie te explica. Y necesitas entender todo lo anterior para que tenga sentido. Empecemos por lo que le pasaba a Sergio por dentro. Porque desde fuera parecía alguien que no quería comprometerse. Un hombre con miedo al compromiso, dirían algunos. Pero eso es la etiqueta, no la causa. Lo que le pasaba a Sergio era esto. En cuanto la otra persona empezaba a responder, a querer estar, a construir algo, el pecho se le cerraba. No era una decisión. Era físico. El estómago apretado. La cabeza buscando argumentos para irse. La sensación de que si se quedaba, algo malo iba a pasar. ¿Cuándo fue la última vez que algo así te pasó a ti? Alguien que te gustaba, y justo cuando empezaba a funcionar, algo por dentro buscaba la salida. Si la respuesta es varias veces, no es casualidad. Es un patrón, y los patrones tienen origen. Sergio, cuando le pregunté por su infancia, me dijo que había sido normal. Esa palabra, normal. Pero cuando empezamos a entrar en detalles, normal era un padre que estaba en casa pero que no estaba, que llegaba, se sentaba, y el silencio llenaba las habitaciones. Una madre que quería a sus hijos pero que nunca sabía cómo decirlo. Un niño que aprendió rápido. Si esperas que alguien se acerque, la mayoría de las veces te quedas esperando. Y aquí viene lo importante. Sergio no tuvo una infancia terrible en el sentido que solemos imaginar. No hay una escena dramática. No hay un momento concreto que señalar. Tuvo una infancia normalmente ausente. Y eso, para el sistema nervioso de un niño, es suficiente. La ausencia enseña igual que la presencia. Sergio aprendió algo en esa casa. Aprendió que las personas que importan en algún momento decepcionan, que abrir la mano para recibir algo es arriesgado, que es mejor no necesitar demasiado. Esa lección entró en él con 4 años. Y con 34 seguía gobernando sus relaciones sin que él lo supiera. La teoría del apego lo nombra así. Cuando el entorno emocional de la infancia es impredecible o emocionalmente distante, el sistema nervioso desarrolla una estrategia: alejarse antes de que duela. No conectar demasiado. Mantener el control de la distancia porque la distancia nunca abandona. Pero aquí viene lo que casi nadie te explica. Las personas con filofobia no sienten menos, sienten más. Por eso el sistema aprendió a apagar el interruptor antes de que doliera. Porque la intensidad con la que Sergio se enganchaba al principio de cada relación era real. Las ganas eran reales. Lo que pasaba es que en cuanto esas ganas se volvían correspondidas, el sistema se disparaba. La alarma no era falsa,
Desde dentro se sentía exactamente como una amenaza real. Y entonces aparece el mecanismo más doloroso de la filofobia, el que de verdad explica por qué siempre te pasa lo mismo con personas distintas. Sergio, después de varias sesiones, me lo contó así. Siempre elegía personas que de alguna forma ya se iban a ir, y luego decía que tenía mala suerte. No era mala suerte. Su última pareja antes de venir a consulta vivía en otra ciudad. La anterior estaba terminando un proceso de separación que duraba años. La de antes le había dicho desde la primera cita que no buscaba nada serio. 3 personas distintas. Mismo patrón. Distancia ya incorporada antes de empezar. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? ¿Has mirado hacia atrás a tus últimas relaciones y has visto que, de formas distintas, todas tenían algo en común que las hacía imposibles desde el principio? Si la respuesta es sí, no es casualidad. Es el sistema eligiendo lo que conoce, y lo que conoce es la distancia. Porque lo que está cerca puede perderse. Lo que está lejos, no. Pero los sistemas que se aprendieron pueden cambiar. Y ahí es donde entran las herramientas. Aquí es donde Sergio me hizo la pregunta que me hacen casi todos cuando llegan a este punto. Vale, entiendo lo que me pasa. Entiendo de dónde viene. Pero saber esto no me hace sentir menos miedo cuando alguien me importa. ¿Qué hago con eso? 3 herramientas. Las que a Sergio le funcionaron. Y la tercera es la que lo cambió todo. Primera herramienta. Nombrar el mecanismo en el momento en que aparece. Sergio tenía un patrón muy claro. En cuanto una relación empezaba a ir bien, la cabeza empezaba a trabajar en su contra. Buscaba defectos. Construía argumentos para irse. Le di un ejercicio muy concreto. Cuando notes ese impulso de buscar la salida, para. No lo actúes. Saca el móvil y escribe una sola frase en las notas. Esto es el miedo, no es la realidad. No para convencerte de que te quedes, solo para nombrar lo que está pasando. La primera semana, Sergio escribió esa frase 11 veces. 11 momentos en los que el sistema se disparó. Y me dijo algo interesante. La primera vez que lo escribí seguí queriendo irme. Pero la 4ª o 5ª vez, algo cambió. Era como si al ponerle nombre, el impulso perdiera un poco de fuerza. La 5ª vez probó una versión más precisa. Esto es mi sistema nervioso protegiéndome de algo que ya no existe. Y notó que el impulso bajaba más rápido. Eso es exactamente lo que la neurociencia afectiva muestra. Nombrar una emoción activa el córtex prefrontal y baja la respuesta de la amígdala. No la elimina, la regula. La diferencia entre reaccionar y elegir. Abre ahora mismo las notas del móvil. Crea una nota nueva. Llámala Esto es el miedo. Esta semana, cada vez que sientas ese impulso de alejarte de algo que te importa, escribe la fecha y la hora. Solo eso. La semana que viene las miras juntas. Segunda herramienta. Distinguir entre peligro real y peligro percibido. Sergio empezó a usar esta 3 días después de la primera. Es la que le permitió quedarse en la cena que voy a contarte ahora. El sistema de alarma de la filofobia no distingue entre alguien que te puede hacer daño y alguien que simplemente te importa. Dispara igual ante los dos. Por eso hay que hacer manualmente la distinción que el sistema no hace solo. A Sergio le pedí que cada vez que sintiera la alarma, antes de actuar, se hiciera una pregunta. ¿Esta persona ha hecho algo concreto para que sienta esto? ¿O el miedo viene de dentro? No para ignorar la alarma, para saber si hay fuego o si solo hay humo del pasado. Me lo contó así. Estaba quedando con una chica desde hacía 2 semanas. Iba bien, demasiado bien. Una noche ella tardó 5 horas en contestar a un mensaje suyo. Y luego, cuando contestó, fue una frase corta, sin emoticonos, distinta a las anteriores. El sistema se disparó de inmediato. Está perdiendo el interés. Esto se acaba. Se le notó frío. Ya empezamos. Tenía el móvil en la mano. Iba a escribir uno de esos mensajes que en otras relaciones había acelerado el final. Algo tipo, veo que ya no te interesa, mejor lo dejamos aquí. Paró. Se hizo la pregunta. ¿Ha hecho algo concreto? Tardó en contestar. ¿Eso es todo? ¿Es eso una amenaza real? ¿O es mi sistema interpretando como amenaza algo que no lo es? No mandó el mensaje. Esperó. A la mañana siguiente ella le explicó que había estado en una cena familiar complicada y siguieron quedando. Esa noche
Sergio no rompió nada. Por primera vez en años, su filofobia no tuvo la última palabra. Ahora mismo, mientras escuchas esto, piensa en la última vez que sentiste esa urgencia de alejarte de alguien. Esa última vez, ¿hubo un hecho objetivo o solo fue una sensación tuya? Separar el humo del fuego tarda 10 segundos, pero salva relaciones. Tercera herramienta. Esta es la que Sergio dice que lo cambió todo. Y es la más difícil porque requiere hacer exactamente lo contrario de lo que el sistema pide. Le pedí que la próxima vez que sintiera el impulso de alejarse, en lugar de alejarse, hiciera algo pequeño de acercamiento. No grande, no una declaración. No le pedí que dijera, te quiero. Le pedí que mandara el mensaje que llevaba 3 días posponiendo. Un acto pequeño, suficiente para que el sistema nervioso registrara una cosa nueva. Me acerqué. Y no pasó nada catastrófico. Sergio tardó 3 semanas en atreverse. Y cuando lo hizo, me mandó un mensaje que decía, propuse algo. Dijo que sí. Y no pasó nada malo. Parece una tontería, pero es lo primero que no saboteo en años. No es una tontería. Es el sistema nervioso actualizando su mapa. Cada vez que te acercas y no pasa nada catastrófico, el sistema aprende que la cercanía no siempre duele. No de golpe, poco a poco, pero aprende. Sergio lleva 8 meses sin sabotear nada. No es que ya no tenga miedo, lo tiene, lo sigue notando. Es que aprendió a moverse aunque lo tenga. Eso es lo único que se pide. No que desaparezca el miedo, que deje de ser el que decide. Esta noche, antes de dormir, haz una cosa. Piensa en alguien que te importe ahora mismo. Alguien con quien hayas mantenido distancia sin una razón clara, y mándale un mensaje. Uno solo. Sin expectativas. Sin esperar respuesta inmediata. No hace falta que resuelvas nada. Solo que practiques que acercarte no te destruye. Mañana al despertar, antes de mirar el móvil, recuerda el nombre de esa persona. Eso ya es el sistema nervioso haciendo algo distinto. Este contenido es educativo. No sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Si sientes que este patrón te está generando mucho dolor, lo más inteligente que puedes hacer es hablarlo con un profesional. No estás roto. Solo estás usando una estrategia que en su momento te protegió. Si en algún momento de este audiolibro pensaste, esto me describe a mí, o reconociste a alguien en las palabras de Sergio, suscríbete al canal. Aquí cada semana hay un audiolibro nuevo sobre dolor emocional, vínculos y cómo funciona de verdad la mente cuando duele. El siguiente habla de las heridas de la infancia que siguen gobernando tu vida adulta sin que te des cuenta. Y si quieres saber cómo siguió la historia de Sergio, lo cuento al principio del próximo.